El ara llevaba un vestido bordado con pequeñas lunas de plata cuando el tren cruzó la frontera del desierto. Afuera, la arena se extendía como un océano dorado, y el viento soplaba con la calma de un dios que observa en silencio. Dentro del vagón, los actores dormían, las luces se apagaban de a poco, y solo el suave crujir de los rieles marcaba el pulso de la madrugada. Nadie imaginaba que aquella noche, el arte y la guerra se mirarían de frente. Y ahora que Dios te bendiga, que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Queridos amigos, antes de seguir, cuéntenos en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia, porque lo que está por contarse mezcla polvo, sangre y milagro, y más vale que cada corazón sepa de qué lado del mundo la escucha. Un disparo se perdió, otro alcanzó el vagón de carga, y el grito de una actriz marcó el instante en que el mundo cambió. El ara cayó de rodillas, el vestido manchado de polvo y hollín, mientras unas manos fuertes la sujetaban por los brazos. Frente a ella, un hombre de rostro severo, pintura roja en las mejillas y mirada de obsidiana, la observaba con curiosidad. Bodawi, así lo llamarían luego los prisioneros, el guerrero temido en todo el oeste, conocido por no dejar vivos a los invasores que cruzaban su territorio. El ara no habló, solo lo miró a los ojos con una serenidad impropia del miedo. En ese instante, un silencio espeso cayó sobre el campo. Ni los caballos relinchaban, ni el fuego crepitaba. Fue como si el tiempo quisiera contemplar también aquel encuentro improbable. Amigos, ¿han sentido alguna vez ese instante en que el alma sabe que algo sagrado está a punto de romperse o de nacer? El convoy ardía detrás de ellos. Los cuerpos se arrastraban. El humo ascendía como incienso de tragedia. Bodawi bajó su lanza, no porque sintiera piedad, sino porque algo en la postura de aquella mujer le recordó un antiguo mito. En su tribu se decía que los espíritus del viento se escondían en el cuerpo de los danzantes para hablar a los hombres. Quizás por eso no la mató. Quizás por eso, cuando los suyos la tomaron como prisionera, él ordenó que no la tocaran. Marcharon bajo el sol hasta las montañas. Los prisioneros tropezaban, el calor les arrancaba la voz, y los buitres giraban sobre ellos esperando el final. El ara caminaba en silencio. Algunos pensaron que rezaba, otros que deliraba. Pero ella iba contando sus pasos como compases. 1, 2, 3, respiraba. 1, 2, 3, caía y se levantaba. Cada zancada era una partitura que escribía con su cuerpo sobre la arena ardiente. Cuando llegaron al campamento apache, las tiendas parecían surgir de la tierra misma. Hombres con rostros pintados cuidaban el fuego. Mujeres molían maíz sin mirarla. Bodawi habló con el consejo y luego se apartó. Esa noche, el ara se sentó junto a una hoguera. Observó las llamas como si fueran un teatro sin telón. Recordó los aplausos, las luces, el sonido de los violines, y aunque las lágrimas buscaban salir, las contuvo. Si aquel era su escenario final, debía bailar aunque solo el desierto fuera su público. A la mañana siguiente, un niño se le acercó con recelo. Le ofreció agua y señaló el espacio vacío frente al fuego. El ara se puso de pie, lentamente, como quien honra un ritual. Empezó a mover los brazos, primero con timidez, luego con cadencia. El viento quiso acompañarla, levantando el polvo en círculos alrededor de sus pies. Los guerreros dejaron sus tareas y la miraron. Nadie hablaba, hasta que Bodawi apareció y detuvo su mirada sobre ella. Él no entendía lo que veía. Una prisionera danzando, sin miedo, sin órdenes. Se preguntó si aquella mujer era loca o sabia. Al mirar sus movimientos, algo se movió también dentro de él. Un recuerdo de su madre cantando antes de la guerra,
de los días en que el pueblo era libre y no sangraba por el hierro de los extranjeros. En su pecho, el guerrero cruel sintió una grieta, y en esa grieta, una semilla empezó a germinar. El ara cayó de rodillas al terminar la danza. El silencio que siguió fue más pesado que la arena. Bodawi se acercó y por primera vez le habló. Le preguntó por qué bailaba. Ella levantó la vista, el rostro cubierto de polvo, y respondió con voz quebrada: «Porque si no bailo, muero». Aquella frase atravesó el aire como una flecha invisible, y aunque él no lo mostró, comprendió que esa mujer no era igual a las demás prisioneras. Esa noche, los ancianos hablaron entre sí. Algunos temían que la bailarina trajera mala suerte, otros decían que los dioses la habían mandado para un propósito mayor. Bodawi escuchó en silencio, mirando las brasas. Afuera, el desierto respiraba lento. En su mente la veía girar, fluir como un río que no conoce la frontera entre lo divino y lo humano. Se preguntó si el arte podía curar lo que la guerra había podrido. El ara, recostada en su tienda de piel, pensaba en los suyos. ¿Seguirían vivos? ¿Alguno recordaría el papel que debían representar esa noche en Santa Fe? Sonrió con amargura. El destino había cambiado el guión, y ella era ahora la protagonista de una obra escrita por la arena, dirigida por el miedo y musicalizada por el viento. Pero aún prisionera, algo dentro de ella se mantenía intacto, la fe en que la belleza era más fuerte que la violencia. Antes de dormir, escuchó pasos afuera. Bodawi entró con una manta y la dejó a su lado. No dijo palabra alguna, solo miró el fuego un momento y se marchó. El ara lo observó alejarse, comprendiendo que el silencio podía ser también una forma de respeto. Tal vez, en algún punto del horizonte, ambos sabían que aquella historia no se trataba de cautiverio, sino de un encuentro que pondría a prueba la esencia del alma humana. Amigos, si esta historia les conmueve, regálenos un like y suscríbanse al canal El Verdugo del Oeste. Hemos dedicado mucho tiempo y corazón a revivir estas leyendas del desierto, donde los mundos se chocan y la humanidad encuentra su reflejo. Ahora, preparen el espíritu, porque el siguiente capítulo no hablará ya del miedo, sino del peligro de la esperanza. La primera mañana después del ataque, el campamento respiraba una calma extraña. Los guerreros ya habían partido a cazar antes de que el sol despuntara. Las mujeres encendían el fuego, los niños correteaban entre las tiendas y el aire olía a humo y maíz tostado. En medio de ese paisaje de rutina y desconfianza, el ara permanecía sentada, envuelta en una manta que Bodawi había dejado sin palabras la noche anterior. Nadie se le acercaba. Para ellos, seguía siendo una extranjera, una prisionera sin nombre. El narrador, si me lo permiten amigos, los invito a imaginar la escena con el corazón y no con los ojos. ¿Qué harían ustedes si el silencio fuera el único idioma entre ustedes y aquellos que los juzgan por nacer del otro lado del mundo? El ara solo conocía la música como lenguaje y comprendió que aquel lugar, aunque lleno de peligro, era también un escenario que no podía desperdiciar. Pasaron los días y la bailarina observaba los movimientos de la tribu con atención. Aprendió que los hombres hablaban poco y que el respeto se medía en gestos, no en palabras. Observó las ceremonias, las oraciones, los ritmos con que los pies golpeaban la tierra en los bailes sagrados. El ara empezó a imitarlos en secreto cuando caía la noche. A veces, el eco de su danza despertaba a los espíritus, o eso decían las ancianas al amanecer. Bodawi la observaba desde las sombras, sin intervenir. En esos días, la soledad era su alimento, pero también lo era la curiosidad. Algunas mujeres le ofrecieron agua,
tal vez movidas por la ternura o por el desconcierto que les provocaba aquella extranjera que se movía como una pluma arrastrada por el viento. El ara respondió con una sonrisa muda. No conocía su idioma, pero comprendió los gestos de las manos, la hospitalidad ingenua y dura del desierto. Bodawi, mientras tanto, cargaba con su propio desconcierto. Había visto morir a demasiados hombres como para temer a una mujer, y sin embargo, algo en ella lo desarmaba. Sus movimientos parecían pelear con la gravedad, como si el suelo mismo la respetara. En las noches de guardia, cuando el viento aullaba entre las rocas, pensaba en su madre, que alguna vez dijo que los hombres olvidan cómo amar cuando dejan de mirar las danzas de la vida. ¿Sería aquella mujer el recordatorio que su espíritu necesitaba? Una tarde, los ancianos pidieron que los prisioneros fueran trasladados a un lugar más lejano. Algunos estaban enfermos, otros habían perdido la fe. El ara intercedió por ellos, no con palabras, pues sabía que la lengua podía ser un muro. Lo hizo con movimiento, alzando los brazos como si orara. Bodawi la vio desde lejos y comprendió su súplica. Ordenó que permanecieran allí por unos días más. Fue un gesto pequeño, pero en él nació la primera chispa de confianza entre ambos. Esa noche, el fuego central del campamento ardía con más fuerza que de costumbre. Los guerreros regresaban con presas y cánticos, y los tambores marcaban un ritmo profundo y ancestral. El ara se sentó cerca, los observó y sintió el deseo de participar. Su corazón latía al ritmo de los tambores, y aunque algunos guerreros la miraron con rechazo, otros sonrieron, curiosos por ver qué haría aquella extraña de ojos azules. De pronto, se levantó. Descalza, avanzó hacia el círculo del fuego y comenzó a danzar. Sus movimientos eran suaves al inicio, casi humildes, como quien pide permiso a la tierra. Pero poco a poco, la danza se transformó en un testimonio. Era un idioma hecho de giros y silencios, una conversación entre su alma y el fuego. El aire pareció detenerse, los tambores bajaron el ritmo y hasta el cielo pareció mirar. Bodawi se quedó inmóvil. Sus manos, tan acostumbradas al arco, olvidaron su función. En su pecho, un latido irregular lo descolocó. ¿Era belleza lo que sentía o nostalgia? No podía nombrarlo, pero lo reconocía en lo más profundo. Cuando el ara terminó, una corriente de aire cruzó el campamento, levantando el polvo en espirales que parecían responder a la melodía que aún flotaba. Nadie habló durante largos segundos. Hasta los ancianos inclinaron la cabeza. Al amanecer, Bodawi se acercó a ella. Llevaba una vasija con agua y un trozo de pan de maíz. Sin palabras, se los ofreció. Ella aceptó, y en ese intercambio mudo se selló algo más grande que un gesto de compasión: la aceptación. Desde entonces, la tribu empezó a tratarla con cierta curiosidad y en algunos incluso respeto. El ara se había ganado su lugar, no por fuerza ni sumisión, sino por arte. Pero el equilibrio era frágil. Algunos guerreros desconfiaban. Decían que aquella mujer hechizaba al jefe con sus movimientos, que el viento la obedecía. Hubo discusiones en la noche, y las sombras del campamento parecían cargadas de peligro. Bodawi los escuchó, sabiendo que sus hombres no estaban del todo equivocados. Sí, aquella mujer lo había cambiado, y ese cambio le daba miedo. Días después, mientras los demás dormían, Bodawi se acercó a la hoguera donde el ara practicaba sola. La vio repetir un mismo paso, una y otra vez, tropezando sobre la arena. Cuando ella notó su presencia, se detuvo. Él habló por fin, con voz baja, torpe, en su lengua mezclada. ¿Por qué danzas si hay tanto dolor? Ella respondió en inglés, sin esperar que entendiera. Porque bailar es recordar que sigo viva. Y él, aunque no comprendió las palabras, entendió el tono.
Lo sintió como un golpe suave al pecho. El silencio volvió a unirlos. Badawi la observó moverse, lento, intentando imitarla. Sus pasos eran duros al principio, casi ridículos, pero el ara sonrió. El guerrero sintió algo que no había sentido en años: paz. Y entre ambos, sin saberlo, el desierto también pareció suspirar de alivio. Esa noche, el cielo era un manto sin luna. La hoguera se apagaba de a poco, y las brasas reflejaban el brillo en los ojos de ambos. El ara lo observó y dijo, más para sí que para él, que incluso en la oscuridad el cuerpo puede recordar la luz. Badawi desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Tal vez temía que esa luz lo volviera vulnerable. Queridos oyentes, ¿no es curioso cómo el alma reconoce la verdad incluso sin traducirla? A veces la comprensión no surge de las palabras, sino de los silencios compartidos. Y en aquel rincón perdido entre arenas y cielos infinitos, un guerrero cruel y una prisionera extranjera empezaban, sin saberlo, a escribir la letra invisible de una canción que cambiaría sus destinos. Así transcurrieron los días. Él la enseñó a recoger raíces. Ella le enseñó a respirar con el ritmo del viento. El respeto creció como una semilla oculta bajo el polvo. Y aunque los ancianos todavía dudaban, algunos jóvenes empezaron a imitar sus movimientos durante las prácticas. El ara había traído algo más que danza. Había traído curiosidad. Y en la curiosidad, amigos míos, suele despertar la primera forma de esperanza. El último párrafo de esa jornada quedó sellado con un silencio largo. El ara miró el horizonte y pensó que la línea donde el cielo besa la tierra era la frontera entre dos mundos que poco a poco comenzaban a reconocerse. Badawi, sin pronunciar palabra, miró al mismo punto. Ese fue el comienzo del respeto mutuo, el primer puente invisible entre su cautiverio y su destino. El sol ardía sin compasión sobre el campamento apache. Las hogueras ya apagadas dejaban un rastro de humo dulce y ceniza caliente. El ara contemplaba el horizonte, pensativa, mientras el viento jugaba con su cabello suelto. Habían pasado varios días desde la noche en que Badawi había intentado imitar su danza, y algo invisible entre ambos seguía creciendo, como una corriente subterránea que ni el propio desierto podía contener. Era temprano cuando los ancianos reunieron al consejo tribal. Había rumores de un grupo de colonos acercándose por el este y el ambiente se volvió tenso. El ara escuchó desde lejos las voces elevadas, palabras que no comprendía, pero cuyo sentido podía leer en los rostros: miedo, cansancio, ira. Badawi permanecía en silencio, pero sus ojos buscaban constantemente a la bailarina, como si solo su presencia pudiera recordarle cuál era el verdadero propósito de la lucha. Aquella tarde, mientras los guerreros planeaban su defensa, el ara se acercó al fuego. Con movimientos lentos, se arrodilló frente a las brasas y extendió las manos. Había tomado una decisión. Cuando Badawi llegó, ella alzó la vista. No necesitó idioma para expresar su intención. Bastó el gesto decidido de su cuerpo. Danzaría para ellos. Pondría su arte al servicio de los prisioneros, pero también del pueblo que la retenía. Era su forma de sobrevivir y de salvar a los demás. Badawi la miró largo rato antes de responder. Finalmente, asintió. En su mente, aquella propuesta era una locura. Pero algo en su interior le pidió que confiara. Ordenó a los suyos que prepararan un círculo de fuego esa misma noche. Sería una ceremonia de observación, una prueba entre mundos. Nadie lo sabía aún, pero esa llama marcaría un antes y un después en la historia de ambos. Cuando cayó la noche, el campamento se reunió alrededor del gran fuego. Los tambores comenzaron a sonar, lentos, profundos como el corazón del desierto. El ara se acercó al centro, descalza,
vestida con un manto que una de las mujeres le había prestado. A su alrededor, decenas de ojos la observaban con sospecha. Algunos esperaban su fracaso, otros, quizás, su milagro. Bodawi la miraba en silencio, y aunque no lo admitiría, sentía un temblor de fe mezclado con el miedo ancestral que antecede a las revelaciones. El ara comenzó la danza con un paso apenas perceptible. El fuego lanzaba sombras sobre su piel, dibujando figuras de otro tiempo. Cada movimiento era un diálogo entre el cuerpo y la tierra. La bailarina hablaba con gestos antiguos, pedía permiso, ofrecía gracia. Los ritmos crecieron y el aire empezó a cargarse de quietud reverente. El campamento, antes bullicioso, cayó en un silencio denso, como si las estrellas hubieran contenido la respiración. De pronto, el ara levantó los brazos y el fuego pareció reavivarse. Giró sobre sí misma. Sus pies dibujaron espirales invisibles en la arena. Los rostros reflejaban asombro. Incluso los más escépticos se inclinaron hacia adelante, hechizados por aquella comunión de cuerpo y espíritu. El ara pensaba en los prisioneros, en los compañeros del tren, en su promesa de protegerlos. Su danza se volvió plegaria. Pidió al fuego que ablandara los corazones, que abriera las sendas de la compasión en aquella tierra reseca por la guerra. Bodawi, sin poder contenerse, dio un paso dentro del círculo. Su sombra se fundió con la de ella. El murmullo recorrió la multitud. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero todos sintieron que eran testigos de algo sagrado. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció detenerse. Los tambores callaron. El viento sopló fuerte y una lengua de fuego se elevó como un suspiro de los dioses. ¿Han visto, amigos míos, el instante en que la violencia se convierte en oración? Cuando la danza terminó, el ara cayó de rodillas, exhausta, mientras un suave aplauso surgió entre los prisioneros. Bodawi se acercó, tomó un cuenco de agua y lo ofreció frente a todos. Los ancianos comprendieron el gesto. El jefe aprobaba su acto. La reconocía no como esclava, sino como portadora de espíritu. Esa noche nadie habló de guerra. Solo se escuchó el crepitar del fuego y el suspiro del desierto. Desde entonces, el ara enseñó a las mujeres algunos de sus movimientos. En las mañanas se reunían fuera del campamento y los niños reían imitando los saltos. Bodawi observaba desde lo alto de una roca. En su rostro, el gesto severo se había suavizado. Sabía que lo que ella estaba haciendo era peligroso. Influir en su gente, mostrarles que la fuerza podía transformarse en belleza. Pero no la detuvo. Quizás, en el fondo, ya no quería detenerla. El ara también empezó a aprender. Los jóvenes le mostraron los pasos ceremoniales de su pueblo, las danzas que llamaban a la lluvia, las que despedían a los muertos, las que celebraban la cosecha. Ella las repetía con humildad, torpe al principio, pero con respeto. Entre sus propias formas y las de ellos nació una nueva coreografía, mitad occidental, mitad apache, un idioma mestizo de ritmo y compasión. El crepúsculo de esos días tenía un tono más suave. Los cautivos recibían mejor comida y los castigos se redujeron. Nadie habló de trato especial, pero todos sabían que algo había cambiado. El ara había cumplido su parte del trato, aunque nunca se firmara con palabras. Enseñó su arte a cambio de una chispa de humanidad, y la chispa ardía ahora en cada rincón del campamento. Una noche, mientras la luna iluminaba las tiendas, el ara se acercó a Bodawi. Le pidió observar su danza, pero esta vez no para enseñar, sino para compartir un momento de silencio. Se movió alrededor de él, lento, respirando su misma arena, su mismo aire. En cada giro, parecía liberar a alguien. En cada pausa, parecía sanar una herida invisible. Bodawi no dijo nada. Cuando terminó,
Simplemente le ofreció su mano, y ella la tomó. Era la promesa sellada en fuego cumplida en carne y alma. Amigos, las promesas hechas frente al fuego no se olvidan. Elara lo sabía y Bodawi también. Esa noche ambos comprendieron que el arte, cuando nace del dolor, se convierte en camino, y que ninguna frontera, ni de sangre ni de idioma, puede detener a un corazón que decide perdonar. El fuego se apagó lentamente, pero la promesa que encendieron siguió ardiendo en el silencio del desierto. El amanecer llegó sin canto de aves. El cielo estaba cubierto por un velo espeso de nubes rojizas que presagiaban desgracia. Elara sintió el silencio antes que el peligro. Su cuerpo lo reconoció instintivamente, como una vibración subterránea que solo perciben los que han vivido bajo el filo del miedo. Los guerreros se movían inquietos, los perros ladraban con ferocidad y hasta el viento parecía rehusarse a cruzar el campamento. Bodawi fue el primero en subir al risco norte. Desde allí vio el humo que se levantaba en el horizonte. No era el humo de un incendio natural. Olía a pólvora blanca y sangre fresca. Los colonos habían decidido atacar. Venían armados con rifles y caballos, guiados quizás por una sed de venganza que ningún mapa podría justificar. Bodawi gritó órdenes, y los guerreros comenzaron a reunirse. Elara lo observaba desde la distancia, sintiendo una punzada de terror en el pecho. Los prisioneros fueron obligados a permanecer juntos. Elara corrió hacia ellos y los ayudó a esconderse en una cueva cercana. Algunos lloraban, otros rezaban. Ella no podía prometerles seguridad, pero sí esperanza. Recordó su promesa, el pacto sellado frente al fuego. Enseñaría arte para proteger la vida. No podía rendirse ahora, no cuando el mundo parecía dispuesto a devorar toda belleza restante. Los primeros disparos resonaron como truenos. La montaña respondió con ecos eternos. Los apaches resistieron con fiereza, pero el enemigo los superaba en número. Elara se escondió detrás de una roca, observando cómo el humo cubría el cielo. En medio del caos, vio caer a un joven guerrero que apenas había aprendido a cazar. Sintió que algo se rompía dentro de ella. De pronto comprendió que no era ajena a ese pueblo. Su dolor también era suyo. Bodawi luchaba en el frente. Sus movimientos eran precisos, su rostro una máscara de resolución. Sin embargo, cada vez que detenía a un enemigo, pensaba en el rostro de Elara. Se preguntaba si ella estaría viva, si su promesa aún tenía sentido en ese infierno. A veces, amigos míos, el alma del guerrero se desarma no por el golpe del enemigo, sino por el pensamiento de quien ama en silencio. La batalla se extendió durante horas. Los caballos relinchaban y el suelo temblaba con las detonaciones. El sol, cubierto por el humo, parecía una cicatriz abierta sobre el horizonte. Elara no podía quedarse inmóvil. Corrió hacia el campo, esquivando balas, recogiendo heridos, sosteniendo cabezas moribundas sobre sus piernas. En un momento, un disparo rozó su brazo y cayó al suelo. El polvo y la sangre se mezclaron con su llanto, pero se levantó de nuevo. Nadie podía detenerla ahora. La violencia alcanzó su clímax cuando los colonos prendieron fuego al borde del campamento. Las llamas crecieron y el viento las llevó hacia las tiendas. Elara vio a Bodawi forcejear con un caudillo enemigo, ambos envueltos en polvo y fuego. Corrió hacia ellos y, sin saber de dónde vino el valor, se interpuso. Su grito fue tan fuerte que cayó el ruido de las armas. Bodawi giró, sorprendido, y el enemigo aprovechó para asestar un golpe. El guerrero cayó de rodillas. Elara se arrodilló junto a él, sin miedo. Colocó sus manos sobre sus heridas y empezó a danzar. Sí, amigos, lo hizo en medio de la guerra. Danzó mientras el fuego avanzaba, mientras los enemigos la miraban sin comprender si estaban viendo una locura
o un milagro. Cada paso suyo era una súplica al cielo. Cada giro, una ofrenda al sol escondido. Y fue entonces cuando el viento cambió. Las llamas, que hasta ese instante corrían hacia el centro del campamento, giraron de dirección. Algo sagrado había ocurrido. Los colonos retrocedieron confundidos. Algunos huyeron, otros soltaron sus armas. Los apaches, inspirados por aquella visión, reorganizaron sus fuerzas. Bodawi, herido pero aún con vida, se levantó y lideró el último contraataque. La batalla terminó al anochecer. El ara cayó exhausta, cubierta de polvo y lágrimas. Nadie hablaba. Solo el chisporroteo del fuego iluminaba los rostros incrédulos. Aquella noche, el desierto había visto algo que nadie olvidaría jamás. Cuando todo se calmó, los ancianos se acercaron a ella. Uno le tendió una vasija de agua, otro la cubrió con una manta. Nadie la llamó extranjera. Nadie la miró con desprecio. Para ellos, era ahora parte del espíritu del clan. Bodawi, aún débil, se arrodilló frente a ella y apoyó su frente en la tierra. No hubo palabras, porque las palabras eran inútiles frente a lo que acababan de vivir. Esa noche, mientras los sobrevivientes descansaban, el ara pensó en el extraño destino que la había llevado allí. Había sido capturada, juzgada, convertida en maestra y luego en símbolo. Ahora comprendía que el arte no era solo un adorno, sino un puente entre la muerte y la esperanza. ¿Quién hubiera imaginado que una bailarina de escenario terminaría encendiendo en el desierto una llama más fuerte que la guerra? El amanecer siguiente llegó pálido, sin canto y sin sol. El cielo estaba gris, cargado de cenizas. El ara caminó hasta la colina donde ardían los restos del campamento. Allí encontró a Bodawi observando el horizonte, con la mirada perdida. Se acercó despacio. No hizo falta hablar. Él levantó la mano y le entregó una pluma manchada de sangre, símbolo de liderazgo y de fe. Con ese gesto, selló el pacto que ningún consejo había aprobado, pero que los dioses habían presenciado. Amigos, hay días que no tienen sol, pero en ellos nacen las luces más profundas. Ese día fue uno de ellos. El fuego, la danza y la sangre se unieron para mostrar que incluso en la destrucción hay redención. El ara no salvó a todos, pero salvó algo más valioso: el alma de su enemigo. Y en la vasta extensión de aquel desierto silencioso, el viento llevó su historia, mezclando arte y guerra en una misma oración que siguió sonando mucho después de que el sol se atreviera a volver. El ara amaneció con el cuerpo entumecido y el alma en calma. El campamento aún olía a humo y a tierra mojada por el rocío, pero algo distinto flotaba en el aire. Los guerreros trabajaban en silencio, reparando las tiendas destruidas por el fuego. Las mujeres caminaban entre ellos con rostros serenos, y los niños jugaban con las mantas sin temor. El ara los observó y comprendió que la guerra, por fin, se había marchado, aunque su sombra aún se extendía sobre todos. Bodawi no se había movido de la colina desde el amanecer. Cargaba el peso de los muertos y el de las decisiones que lo habían traído hasta allí. Cuando vio a el ara acercarse, su mirada se suavizó. No era la de un jefe victorioso, sino la de un hombre que había entendido la magnitud de lo perdido. Ella se sentó junto a él, y durante un largo rato no hablaron. El silencio que los unía era más elocuente que cualquier palabra. El viento soplaba con una dulzura inusual. Traía consigo el recuerdo de los cantos apaches, de los tambores que habían callado hacía pocas noches. El ara cerró los ojos e imaginó que el desierto mismo respiraba agradecido. Había sido testigo de la furia y del milagro, del odio y del perdón. Todo había ocurrido bajo sus estrellas, y ahora ese mismo suelo parecía bendecirlos con su quietud. Amigos,
¿No es acaso un milagro cuando la tierra, después de tanto dolor, decide volver a florecer? Los prisioneros fueron liberados esa tarde. Bodawi cumplió lo prometido. Nadie lo obligó. Fue una decisión nacida del alma. El ara los guió colina abajo, despidiéndose de ellos con lágrimas contenidas. Algunos se arrodillaron para agradecerle. Otros la miraron en silencio, sabiendo que no existían palabras suficientes para aquella deuda. Antes de marchar, uno de ellos le entregó un trozo del vestido que ella había usado la noche del ataque al tren. Lo había guardado como símbolo de esperanza. Cuando el último grupo desapareció en el horizonte, el ara permaneció quieta. Sentía un hueco en el pecho, una mezcla de alivio y vacío. Había soñado con ese momento, pero no había previsto que doliera tanto. Volvió la vista hacia el fuego y allí estaba Bodawi, con la pluma de líder aún manchada de rojo. No dijo nada, solo la miró, como quien sabe que las despedidas verdaderas no necesitan ceremonia. Esa noche hubo una última danza, no para el espectáculo ni para los dioses, sino para el alma. El ara invitó a las mujeres y a los niños a reunirse en el centro del campamento. Los hombres se quedaron a distancia, observando. Ella se movió lentamente, cada paso lleno de memoria. En su baile estaba todo: el tren ardiendo, la cueva de los cautivos, el fuego del rito, la batalla y la promesa. Cuando terminó, las lágrimas corrían por los rostros de quienes nunca habían visto llorar a sus mayores. Bodawi se acercó después. Traía en sus manos una pequeña vasija de barro, adornada con dibujos de plumas y olas. Le explicó, con su mezcla de palabras y gestos, que era un regalo de su gente. Contenía arena del mismo suelo donde habían luchado. El ara comprendió el significado. Él le entregaba una parte del desierto, una promesa de memoria. Tomó la vasija y la sostuvo contra el corazón. «Gracias», susurró, sabiendo que él entendía sin comprender. Al amanecer siguiente, preparó su partida. Llevaba pocas cosas: el manto de las mujeres, la vasija y una rama seca que usaría como bastón. Bodawi la acompañó un tramo del camino. No cruzaron muchas palabras. A cada paso, la arena parecía cantar bajo sus pies, despidiéndolos. Antes de llegar al límite del territorio, ella se detuvo. Lo miró por última vez y pronunció una frase que nunca olvidaría. «Prometiste dejar ir a mi pueblo, y yo bailé para ti. Que ahora el viento sea nuestro testigo». Él la observó alejarse, alto y silencioso. A su alrededor, los guerreros esperaban instrucciones que no llegaron. Bodawi simplemente levantó su mano abierta, signo de paz y respeto, y el gesto se extendió entre los suyos. Desde entonces, ninguna lanza se alzó contra los viajeros que cruzaban el suelo apache. Había aprendido de la bailarina que el poder más grande no nace de la fuerza, sino del entendimiento. El ara caminó sola varios días hasta encontrar un pequeño pueblo fronterizo. Allí fue recibida por una familia que la cuidó sin hacer preguntas. Pronto los habitantes escucharon rumores sobre la mujer que había bailado para salvar vidas entre los apaches. Algunos dudaron, otros la veneraron, pero ella no se detuvo a corregirlos. Su historia no era para ser contada, sino para ser vivida en silencio. Con el tiempo, abrió una pequeña escuela. Enseñaba a los niños danza y esperanza. Hablaba de la tierra como si fuera maestra y del viento como si fuera amigo. Su cuerpo se movía con la misma calma que había visto en Bodawi junto al fuego. Cada vez que giraba, recordaba su mirada. Y aunque nunca lo volvió a ver, sentía que él seguía allí, en cada soplo de arena que cruzaba las ventanas. Dicen los ancianos que, años después, cuando los apaches realizaban sus ceremonias nocturnas, el fuego a veces adoptaba forma de mujer. Giraba y resplandecía, y en ese instante
Los niños sabían que la bailarina del oeste los visitaba desde algún lugar entre las estrellas. Nadie la olvidó. En los relatos orales, su nombre dejó de ser Elara para convertirse en Nalishi, la que bailó con el fuego. Amigos, si han llegado hasta aquí, que Dios los bendiga y nunca les falte la esperanza. Suscríbanse al canal El Verdugo del Oeste para seguir explorando las historias donde la fe vence al miedo y la compasión vence a la guerra. Porque esta historia no habla solo de una mujer y un guerrero, sino del lugar donde, por primera vez, el desierto aprendió a bailar.